Dios. ¿Cuál es la primer señal de que el Espíritu Santo ha venido sobre nuestra vida? La primer señal de que el Espíritu Santo ha venido sobre nuestra vida es la guía, la dirección, la directriz, la mentoría, la tutela de parte de Dios. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme, porque ahora sí no le entiendo nada. Ok, hay 3 fases que nosotros vivimos con el Espíritu Santo. La primera fase es cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo como el Paracleto. El Paracleto es aquel que se le asignaba a los niños en la antigüedad para formarlos hasta que llegaran a su etapa adulta y pudieran emprender el reinado o cualquiera de las cosas que fueran a emprender. Pero siempre se ponía un mentor al lado de un niño para que comenzara a ser formado hasta su etapa adulta. La Biblia dice, cuando Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo, lo que Jesús dijo es: yo me voy a ir y voy a rogar al Padre para que les envíe a alguien semejante a mí. Él va a estar con ustedes. Él será el Paracleto, dice la Biblia. Él será su consejero, Él será su consolador. Y nótese que todas las características que Jesús habla acerca del Espíritu Santo en esta oportunidad tienen que ver con dirección, tienen que ver con mentoría, tienen que ver con una tutela. Este es el Espíritu Santo como Paracleto. La primera señal de que el Espíritu Santo ha venido sobre nuestra vida es eso, es esa formación. Es cuando nosotros comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nosotros nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, porque queremos ir a un bar, pero automáticamente sentimos algo que nos dice: no, al bar no tienes que ir. Al final, a veces muchas personas terminan yendo, pero por lo menos tienen ese convencimiento de que no es correcto lo que van a hacer. Ese es el Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos, corrigiéndonos, formándonos, mentoreándonos. Por ejemplo, en Lucas en Mateo capítulo 3, verso 16 dice la Biblia: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Viste? Lo primero que recibió Jesús fue un bautismo y recibió al Espíritu Santo que vino sobre él. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre él? ¿Comenzó a orar en lenguas? No. ¿Comenzó a hacer milagros? Tampoco. Entonces, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo sobre su vida? Lo que vino a hacer fue guiarlo y formarlo para el ministerio. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, verso número 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Ves? Que lo que vino a hacer el Espíritu Santo de buenas a primeras sobre la vida de Jesús fue a formarlo, a guiarlo, a aconsejarlo, a decirle: te tienes que ir por aquí o te tienes que ir por allá. Esa es la primera fase que nosotros como cristianos vivimos con el Espíritu Santo. Lo que a mí me preocupa es que la mayoría de personas se quedaron en esa fase, en la fase de formación, en la fase de consejo y de guía del Espíritu Santo, pero no han pasado a la segunda fase. Pastor, ¿cuál es la segunda fase? La segunda fase es la fase del poder. Cuando el Espíritu Santo guió a Jesús, después de guiarlo, se presentó ante Jesús bajo otra faceta, que fue la del poderoso, el omnipotente. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, en el verso número 14, dice la Biblia que Jesús regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso es impresionante, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros podemos llevar fases con el Espíritu Santo. Y muchos creen que porque ya recibieron el Espíritu Santo ya tienen el poder y ya pueden obrar en milagros y todo. Pero lo que no hemos aprendido es que son etapas con Él. Y cuando no concretamos una etapa con Él, no vamos a poder entrar en otra etapa con Él. La primera fase es la fase del mentoreo, el paracleto, el que nos guía, el que nos impulsa, el que nos enseña. Pero luego viene la segunda, que es cuando el Espíritu guía a Jesús para que pueda pasar a la segunda fase, que es recibir el poder. Y cuando Jesús recibe el poder, dunamis, automáticamente Jesús comienza a sanar, a liberar y a hacer milagros extraordinarios.
Cuando Jesús le dijo a los discípulos, muchachos, quédense aquí, no salgan de Jerusalén sin que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿significa que los discípulos no tenían al Espíritu Santo? Claro, total y absolutamente que no. Los discípulos sí tenían al Espíritu Santo. De hecho, dice la Biblia que Jesús los reunió, sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Entonces ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, pero no habían recibido la fase segunda, que es la fase del poder. Por eso Jesús les dijo: muchachos, ustedes ya tienen al Espíritu Santo, ustedes ya son guiados por él, pero no salgan de Jerusalén hasta que pasen a la segunda fase, y la segunda fase es el poder del Espíritu Santo. Por eso ellos se quedaron, oraron, clamaron, y vino el Espíritu Santo a mostrarse como el poderoso, y a partir de ese instante fue que comenzaron a suceder milagros en sus vidas. Con esto cierro. ¿En cuál fase te encuentras? Les dije que hay una tercera fase. La tercera fase es Hechos capítulo 4, cuando el Espíritu Santo viene a impulsarnos a la obra del ministerio. Dice la Biblia que vino sobre los discípulos y los llenó de osadía, de denuedo. Esto es coraje, valentía para comenzar la obra del Señor. Ahora les pregunto, ¿en cuál fase están? Porque si anhelan realmente los milagros, las señales, las maravillas, que eso es lo que estamos enseñando en este mes, necesitan pasar de la fase del mentoreo a la fase de la unción. No se pueden quedar solamente diciendo: bueno, el Espíritu Santo me guía. Sí, te va a guiar, te va a aconsejar, te va a decir eso está bien, eso está mal, pero lo que tú necesitas, aparte de eso, también es el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que va a testificar de que Jesús está vivo. Así que yo quiero que durante esta semana que viene, todos los días, no clames por formación, clama por unción. Si tú anhelas la unción, vas a pasar a la fase de la unción. Y cuando el Espíritu Santo se manifieste como el poderoso sobre tu vida, vas a comenzar a ver milagros extraordinarios. Mis queridos, no se queden en la fase del aprendizaje, pasemos a la fase de la unción. Es allí donde vamos a ver milagros extraordinarios de parte de Dios.